En MCA Radio estamos convencidos que conversar hace bien. Y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. A partir de ahora, Edgardo Fogel te invita a una amena y profunda charla. Esto es Conversando en Positivo. Un momento de luz para compartir experiencias de vida por MCA Radio. Resonando con el alma. Bienvenidos todos, hoy día tenemos un tremendo programa con una gran invitada que he querido invitarla hace muchísimos años, muy ocupada, pero ahora he tenido el honor de poder estar con ella. Ella es Amanda Céspedes, es médico cirujano en la Universidad de Chile, es neuropsiquiatra infanto juvenil de la Universidad de Chile, tiene posgrado en neuropsicología y neuropsiquiatría infantil en Turín, Italia, es profesora adjunta social en la Universidad Católica, es directora de la revista Calpe y Avila, directora general del Instituto de Capacitación AGL y presidenta de INESMED, Instituto de Neurociencias Aplicadas a la Educación. También escritora de varios libros, Terapia Floral para Niños de Hoy, Educar las Emociones, Educar para la Vida, Estrés en Niños y Adolescentes en Busca del Paraíso Perdido, Niños con Pataletas, Adolescentes Desafiantes, Cómo Manejar los Problemas de Conducta de sus hijos, Déficit atencional en niños y adolescentes, 100 preguntas sobre educación escolar y el último libro del cual vamos a conversar hoy, Esos locos bajitos, compromiso educativo en la primera infancia. Bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros, Amanda. Para mí es un honor y también y un placer estar aquí, Edgardo, contigo en este hermoso programa. Bueno, antes que nada, felicitaciones por todo lo que haces, por estar abriendo la luz, dando luz y abriendo las puertas a tantas personas, educadores y padres, y mostrándonos, ¿no?, la importancia que tiene la educación hacia los chicos. Ese es nuestro deseo, aportar un granito de arena, sobre todo que ahora ha habido paulatinamente como tanta confusión, ¿no? Yo creo que probablemente nunca había habido tanta cantidad de adultos desorientados respecto a cómo proceder con los niños. Y mientras más confusión, más se actúa mal, porque la desorientación, como dicen, das palos de ciego. Claro. Yo, partiendo del programa, estaba profundizando entre la diferencia entre educar y formar. Estaba viendo que la palabra educar viene como de entregar lo mejor de sí, para que entregar lo mejor de sí, y formar como que viene de formato. Así es. y parece que hoy día estamos más en el formar, en generar como un sistema de creencias que en el educar. ¿Cuál es tu visión al respecto? Esa es la percepción que yo tengo. Creo que se ha perdido el norte en el concepto de educar. El concepto de educar es muy amplio y básicamente yo digo que el adulto debe entender que es un acompañamiento intencionado al niño en todas sus etapas. Entonces somos diferentes como educadores del párvulo, como educadores del niño de 7 a 11, como educadores del adolescente. Tenemos que ir variando nuestras prácticas. En cambio, el concepto de formación apunta a algo muy estrecho. Sobre todo se le da demasiado énfasis a la formación intelectual, mirando hacia un futuro, ¿no? Hacia el mundo laboral, claro, básicamente. Y se descuidan tantos aspectos. ¿Y tú crees que realmente es como un poco como la película Matrix, que nos formatean y nos van definiendo como un programa? Estoy absolutamente convencida de eso. Howard Gardner, ¿no?, el gran neuropsicólogo creador del modelo de inteligencias múltiples, nos ha mostrado de manera muy fehaciente que el cerebro humano tiene una cantidad enorme de talentos. Y la verdad es que en este formateo se van aprovechando muy pocos. Y hablamos tanto del desarrollo de la inteligencia, de la creatividad. Y la verdad es que los talentos que aportan al desarrollo de la inteligencia y de la creatividad quedan fuera de este formateo. Y solo se le da excesiva importancia a la adquisición de información. Claro. Y muchas veces el profesor de escuela no sabe enseñar el contenido de tal manera que el niño lo comprenda. Y uno de los elementos esenciales en el desarrollo del niño es comprender el mundo. No es adquirir información. Para eso la información está hoy día en todos lados. Por eso se aburren, claro, en los colegios también. Por eso se aburren, porque la acumulación como constante de información, de datos, de hechos, de definiciones, al niño no le hace sentido. El niño quiere comprender el mundo. Y la única manera es situarse en él. ¿Qué tú
has trabajado, has estudiado mucho lo que son las neurociencias del desarrollo. ¿Nos podrías explicar un poco qué implica todo el tema de las neurociencias del desarrollo? Sí, claro. Bueno, yo comencé mis estudios de medicina trabajando en un laboratorio de psiquiatría experimental, se llamaba en esa época, que vendría a ser hoy día lo que sería un laboratorio de neurociencias. Las neurociencias son un conjunto de disciplinas teóricas que todas ellas se encargan del estudio del cerebro desde distintos ángulos. Tenemos, por ejemplo, la neurogenética, la neuropsicología, la neurobiología, la neuroquímica, en fin. A fines de los 90, todas estas disciplinas se juntan para formar entonces este gran corpus de conocimientos que son las neurociencias. Ahora, las neurociencias se llevan a cabo en laboratorios. Los neurobiólogos o neurocientíficos investigan al interior de laboratorios con modelos humanos y modelos animales. Pero este conocimiento maravilloso que ellos van adquiriendo es tomado por otro tipo de neurocientíficos y es llevado entonces a la vida, es llevado a la vida cotidiana. Y es así como tenemos, por ejemplo, las neurociencias aplicadas al deporte, las neurociencias aplicadas a la alimentación saludable, al envejecimiento y a la educación. Y mi campo de trabajo precisamente es ese, ¿no? Haber partido yo en mi formación como en las neurociencias me llevó muy fácilmente a buscar la aplicación. Y luego en mi formación, mi crecimiento, más bien dicho, como persona desde niña, fue al interior de una familia de profesoras, de maestras, normalistas. De manera que yo en la sangre tengo glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y cuadernos y libros. Yo escuché hablar de educación desde que era un bebé. Por lo tanto, para mí la educación está incorporada a mi genoma. Me cambió la vida el vivir con maestras, con profesoras maravillosas. Y además con ideal, o sea, convencida de lo que estaban haciendo. Ellas eran profesoras por vocación. Ellas claro. tenían la formación normalista. Una de ellas venía de la Normal de La Serena, había sido alumna de Gabriela Mistral. Eran muy soñadoras, creían en un mundo mejor desde la educación. Y eso es lo que a mí me da pena, porque hoy día también el discurso es un mundo mejor desde la educación. Pero esto se queda en palabras, claro. Porque en el fondo lo que se está haciendo no apunta a un desarrollo integral, ¿no? Se forma al niño en un aspecto nomás. Amanda, estamos con Amanda Céspedes. Hablemos de tu último libro. Encantada, pues un me libro lo leí regalón. completo y la verdad es que es maravilloso. Se llama Esos locos bajitos. La verdad es que se los recomiendo a todos los papás, a todos los educadores de párvulos. Gran parte del libro está escrito como que lo estuvieran relatando los mismos chicos, ¿no? Esa es la maravilla del libro. Y uno se va metiendo y va diciendo, pucha, en realidad va pasando todo eso. Por ejemplo, tú partes con el vientre. Se supone que el chico está hablando del ADN, ¿no? Como libro que ya lo sabe, todo lo que hay. Así es. Y que tiene la información. Ajá, así es. Y lo primero que dice, creo saber ya quiénes aman a mi mamá y quiénes la hacen sufrir. O sea, el chico va sintiendo al interior del vientre. Desde el último trimestre del embarazo, todas las emociones de la madre van a impactar el desarrollo emocional del niño. El niño inútero percibe el miedo, percibe la frustración de la mamá, percibe cuando está descorazonada, cuando la han tratado mal. ¿Por qué razón? Porque todas estas emociones de la madre liberan sustancias químicas. Y estas sustancias químicas atraviesan la placenta, llegan al bebé y van a impactar entonces las estructuras de la vida emocional que están en desarrollo. Y es así como si la madre se angustia, el niño se angustia, solo que no sabe por qué, pero sufre. Importante, ¿no? Muy importante, porque nos hace un llamado de advertencia de cómo debemos cuidar a la mujer embarazada. La pareja, por ejemplo, que la maltrata, el mundo laboral, que es tan hostil con la mujer embarazada. Yo veo en el metro, sube una mamá con 7 meses de embarazo y todos agachan la cabeza. Cierto. Así no la he visto, ¿no? Y la apretujan y nadie le da el asiento. Es decir, somos una sociedad muy descariñada con lo que es el futuro del país. Y ese niño que va en el vientre va a ser Chile, ¿no? Y la mamá también que tiene un chico en el vientre, prepararse emocionalmente con su actitud, ¿no? Muy importante. Y gracias a Dios hoy día tenemos programas muy bonitos, programas gubernamentales. Chile Crece Contigo, por ejemplo, tiene todo un programa de acompañamiento a la madre gestante y precisamente se hace un trabajo muy hermoso en este tema. Hoy día hay una intención. Lo importante es que esa intención se apoye en una teoría válida. Y yo ahí afirmo que
las teorías válidas deben ser multidisciplinarias, y las neurociencias tienen mucho que decir. Ya hemos escuchado demasiado la psicología, tenemos que escuchar hoy día la voz de las neurociencias. Amanda, siguiendo con el libro, a mí me llamó la atención el concepto del chico que está en el vientre ya de la muerte. Él dice: el ángel deslizará nuevamente sus etéreos dedos sobre mis labios y recuperaré todo este conocimiento trascendente que hoy poseo y que en pocas semanas será silenciado. Así es. ¿Podría profundizar el concepto Claro que es sí. bien potente y que es real? Claro En el fondo que que sí. uno tiene un cierto recuerdo, lo va recordando al interior del vientre, cuando ya entra, después como a los 3 años más o menos empieza a olvidar, y después ya cuando se acerca la muerte uno recuerda, ¿no? Bueno, hay una teoría que dice que antes de nacer todos somos profundamente sabios. Indudablemente somos sabios porque tenemos sobre nuestra historia, que todavía no comienza, el peso enorme de la historia evolutiva, el peso enorme de la información en el genoma, que pudiéramos traducirla en una sola palabra muy hermosa: intuición. Todos tenemos esa intuición, solo que una vez que el niño nace, se dice que el ángel coloca sus dedos sobre sus labios y silencia ese conocimiento. ¿Para qué? Para que pueda vivir Más nueva experiencia. estas nuevas experiencias y pueda aprender más. Y de esta manera entonces vamos evolucionando. Claro. Porque claro, uno dice, yo tengo dentro de mí la historia evolutiva, pero esta historia no termina conmigo. Claro. Yo soy un eje más, un elemento más de esta historia. No sabemos dónde va a terminar. Y cuando llegue a la hora de la muerte, entonces el ángel va a colocar sobre mí nuevamente sus dedos y va a activar este conocimiento, y yo a lo mejor mi materia se va a hacer Claro. verdad difusa, voy a desaparecer, pero me llevo conmigo todo este conocimiento hacia otros lados. Esa es la belleza de Es precioso. Es muy linda la Claro, historia, ¿no? esperanzadora, además. Muy esperanzador. Claro. Muy esperanzador. Y Este chico decide hacerse cómplice del ángel y que no lo silencie. Y por lo tanto él vive sus primeros 5 años en un estado de sabiduría completa. Y para ti la intuición entonces es algo divino, y viene como de la divinidad, que nosotros nos tenemos que conectar a esa intuición. Absolutamente. ¿El ser humano ha ido perdiendo la Absolutamente. intuición por Así el tema es. de la razón? Así es. La intuición está en nuestro interior, ocupa espacio también, está en nuestro cerebro, está en esa multiplicidad enorme de conexiones neuronales silentes que forman nuestro estado no consciente. Allí está la intuición, y esta intuición es mágica, es asombrosa, y si nosotros aprendiéramos a escucharla constantemente, seríamos sabios mucho antes de cuando de repente nos transformamos en sabios, que es alrededor sobre los 75, ¿no? ¿Y qué le puede decir a la doctora que nos están escuchando? ¿Cómo nos tenemos que ir conectando con la intuición? La intuición es una voz muy sutil, es casi inaudible. Está en nosotros, pero no la escuchamos. ¿Por qué razón? Mientras más ruido externo hay, digamos voces que nos dicen cosas, que nos aconsejan, menos escuchamos la intuición. De manera que la invitación que yo hago siempre es: silenciemos esas voces, no las escuchemos, y escuchemos entonces, abramos nuestros oídos para escuchar esta voz tan sutil que nos habla y que nos dice grandes verdades. Te pongo un ejemplo. Muy a menudo vemos una mamá que está en el supermercado con un niñito pequeño que está llorando. Entonces la mamá los amarrea, lo sacude, lo reta fuerte, y probablemente está pensando que alguien le dijo: trátalo así, porque de esta manera lo vas a tener cortito ahora y que no se te desbande cuando grande. Esa mamá escuchó esa voz potente de alguien que le habló desde una cantidad de mitos que nadie los ha comprobado, y en cambio no escucha la voz sutil que le dice: tómalo en brazos, ¿no? Escúchalo, acógelo, distráelo. Por último, si lo distraes, el niño va a ponerse mucho más dócil y mucho más obediente, ¿no? Esa es la voz de la intuición, y nos habla en muchos momentos. Y esta voz viene activada desde el corazón, ¿no? El corazón reacciona mucho antes que el cerebro, y activa el cerebro. Bueno, se incorporó a nuestro estudio Aleca Vial. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, aquí estamos muy contentas con esta invitación de Edgardo. Igual que nosotros, encantados. Amanda, a las autoridades estamos hablando del libro de Esos locos bajitos, compromiso educativo en la primera infancia, que la verdad que es muy recomendable. Después tú hablas de la importancia, todavía estamos en el vientre, el bebé habla ya... o va sintiendo, no sé, yo creo que después, pero está relacionado con las caricias y el contacto piel a piel, ¿no? Así es. El bebé nace muy inmaduro. El bebé humano
dispone de 25 años para terminar de madurar. Si lo comparamos con nuestros parientes más cercanos en la escala zoológica, los simios, el simio a los 3 años ya es un adulto. Por lo tanto, tenemos un largo periodo de inmadurez. El niño nace muy inmaduro, pero viene con herramientas, viene con recursos. ¿Cuáles son esos recursos? El primero es su poderoso cerebro, indudablemente. Trae un cerebro portentoso. Y el segundo recurso, en el que nadie piensa, es la piel. Tenemos una cantidad infinita de receptores en la piel para las caricias, para los suaves estímulos táctiles. Y lo hermoso es que estos suaves estímulos táctiles llamados caricias están íntimamente conectados con receptores para las inmunoglobulinas, para las defensas. Por lo tanto, mientras más acariciado es un niño, más sano es, porque se elevan las defensas inmunitarias. Ya saben, claro. A las auditores de caricia. Y los animales lo saben, los mamíferos. ¿Qué hacen con el bebé, con el cachorrito? Claro, lo están muy cerca de él y además lo lamen mucho. Sí. Están constantemente lamiéndolos, los acomodan, ¿no? Yo he tenido muchos cachorros en casa y me fascina ver cómo mis perritas los lamen y los limpian y los están constantemente tocando. Y obviamente el amamantamiento también es una cercanía de piel a piel muy hermosa. De hecho, tú haces en el libro también un paralelo de tiempos anteriores, ¿sí? Pero de que personas, digamos, chicos de familias acomodadas tenían mayores muertes de funciones que chicos que viven, digamos, muy cerca de la naturaleza, con animales, y tú un poco dabas esa razón. Claro, ¿no? yo planteaba que probablemente en épocas, digamos, en la Edad Media, por ejemplo, los hijos de los pobres, que eran muy pobres, que tenían unas casuchas donde dormían con sus animales, y los hijos encima, ¿no? En un hacinamiento, si se quiere. Todos juntos. Estos niños eran mucho más sanos, porque recibían el cariño de sus familiares y probablemente también de los animales. En cambio, ¿qué pasaba en las cortes, en los nobles? Vestían a los niños con rígidos ropajes de encaje, los ponían en unas cunas y los dejaban allí, porque ya existía en ese momento la idea de que el niño debía hacerse grande rápidamente a través de la rigidez de la disciplina. Claro. De la soledad. En ese momento surge la relación entre disciplina y autonomía, lo cual es un error garrafal, ¿no? Tú no eres autónomo abandonándote. De hecho, está demostrado, ¿no?, que esto no es así. Eres autónomo a través de un acompañamiento intencionado hacia la libertad. Tú hablas sigues, digamos, en el libro hablando de la vida emocional primaria. Hablas del sistema límbico y la corteza del cerebro, especialmente el hemisferio derecho, el hipocampo, que está como la información, ¿no? El córtex ahí. Así es. Y el concepto de la ternura. Claro. Bueno, las estructuras subcorticales a mí me fascinan. El sistema límbico es una estructura subcortical, porque pienso que esto que está allí y que es muy primitivo, muy ancestral, está colocado precisamente al servicio de la adaptación y por lo tanto está colocado al servicio del desarrollo de la inteligencia. Por eso estamos en el planeta, porque si nos miramos, somos tan frágiles comparados con otros animales que se extinguieron. ¿Pero qué tenemos? Disponemos de un poderoso sistema subcortical que es como la fragua que le va mandando constantemente fuego, energía a la corteza cerebral y permitiendo que se desarrolle intelectualmente. Y estas estructuras subcorticales tenemos el sistema límbico, el mundo emocional, tenemos también el módulo del juego, ¿no? Que es muy primario. El bebé nace y ya al poco tiempo está muy dispuesto a jugar. Y también tenemos el módulo de la risa. El bebé que se ríe también muy tempranamente. Claro. Mientras más te ríes, más inteligente eres. Sí, eso lo Mira qué maravilla. Sí. Y después tú hablas también al inicio la importancia del corazón. Tú dices que es un cerebro con todas las de la ley. Ahora muchos ya científicos, todos están hablando de la inteligencia del corazón. Tú hablas que su campo electromagnético supera en 5.000 veces el campo del cerebro, extendiéndose en 4 metros o menos. Exactamente. Y bueno, ahí también está la contraparte, digamos, todos los bloqueos que se van generando al corazón por miedo, ira y todo eso, ¿no? Justamente. Bueno, y quienes trabajan en el campo de la energía hablan de estos nodos energéticos que se llaman chakras. Claro. Y el chakra del corazón probablemente es uno de los que hoy día en la sociedad moderna va más bloqueado. Está constantemente bloqueado por el miedo, por la angustia, por la sensación de desamparo, por la soledad. Y estas emociones van a ir al cerebro, porque se generan en el corazón y el corazón es el que activa entonces el cerebro. Por lo tanto, el cerebro va a elaborar vivencias de soledad, vivencias de desamparo, que primero partieron en el corazón. Quedan ahí. Quedan allí. Quedan guardadas. Y por lo tanto, si queremos curar, reparar,
en vez de dirigirnos directamente al cerebro, por ejemplo, no sé, por decir algo, con un Rabotril, ¿no? Cálmese, le doy un Rabotril. Yo diría, acerquémonos hacia el corazón. Y la cercanía al corazón es completamente distinta. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo nos acercamos al corazón? ¿Qué herramientas, qué técnicas nos ayudan a conectarnos con el corazón? Yo planteo en el libro que la esencial es la ternura, ¿no? La ternura que se activa muy especialmente frente al más débil, frente al más desamparado, vale decir, frente al niño pequeño y frente al muy anciano. Pero nosotros tenemos la capacidad de ser tiernos con todos. Con todas las personas que nos rodean. Está el concepto de prójimo. En la medida que yo lo miro con más respeto, con más consideración y con más cariño a este prójimo, estoy llegando a su corazón. Y desde su corazón entonces yo, en cierto sentido, voy a colaborar a limpiar estas emociones negativas. De hecho, los grandes sabios hoy día, personas que nosotros hemos entrevistado o que están transmitiendo, como Sergi Torres, todos hablan que la conexión, digamos, a lo espiritual está a través del corazón. Sin duda alguna. Que el lenguaje espiritual es a través del corazón. A través del corazón y no a través de la razón. Llevamos demasiados siglos, ¿no? Creyendo excesivamente en la razón. Bueno, sigamos con el libro. El libro, ya el chico ha llegado el día, ya nació, y él dice, 8 o 9 meses durará los abrazos, el cobijo, la ternura, los goces y complicidades. Pero ya empieza a sentir el apego y los miedos. Miedo a morir, miedo a quedar solo, miedo a no ser alimentado, miedo al frío, miedo a las luces y ruidos que van aturdiendo. ¿Qué pasa ahí? El nacimiento es un shock, es un trauma. Y yo digo siempre, si no fuera porque tenemos el regalo evolutivo de la oxitocina, iríamos todos por la vida absolutamente traumatizados, como yo creo, me imagino que son los soldados, que después de haber estado en una guerra, ya nunca más pudieron recuperar la salud mental. Seríamos todos enfermos. Pero nos libramos de esto gracias a que en la evolución surge una hormona maravillosa que tiene varias funciones, que durante mucho tiempo se creyó que la única función era activar el trabajo de parto, vale decir, poner en marcha las contracciones uterinas, la oxitocina. Pero posteriormente se empezó a ver que esto era una función, pero hay otras. Y una de las funciones principales es bloquear en el sistema límbico la acción del cortisol, que es la hormona del miedo, la hormona del terror. O sea, yo nazco y me cambió todo. De un medio líquido paso a un medio aéreo. Como dice el niño en el libro, me sostenía mi líquido y ahora me tienen que sostener. Yo no tenía que respirar, ahora tengo que respirar. En fin, entonces todo esto es una liberación enorme de cortisol que puede dañar las estructuras del sistema límbico. Pero viene la oxitocina. La oxitocina producida por la mamá, que dura alrededor de 36 horas, y luego se ponen en marcha la propia liberación de oxitocina en el niño. ¿Y quién la pone en marcha? Las caricias. Son las caricias que están envasadas en las manos, en los ojos. La manera como mira la mamá a su bebé es un estímulo muy potente de liberación de oxitocina. Y su voz también. Y por eso, qué tremendo daño cuando un bebé nace y no recibe afecto, porque esa oxitocina liberada por la mamá en el parto no va a bastar, lo va a proteger durante unas horas, pero más adelante requiere el contacto, y si no lo tiene, ese cortisol va a seguir actuando y dañando obviamente las estructuras de la vida emocional. Gran parte de nuestras creencias puede de grande y nuestras acciones, a veces medidas negativas, provienen de ese origen. Sin duda alguna. Y la verdad es que gran parte de nuestras neurosis tienen que ver con la fragilidad de cómo vivimos ese momento. ¿Cómo lo vivimos? Sí. Y tiene mucha responsabilidad las prácticas neonatológicas durante mucho tiempo. Sí, que claro, se alejaba el niño de la madre inmediatamente. Justamente, ¿no? Claro. Y la mamá era considerada una enferma grave, que había que dejarla reposar, descansar, y el bebé era un estorbo, entonces se lo llevaba lejos. Hoy día sabemos que es al contrario, el bebé debe ser puesto inmediatamente sobre la mamá y ojalá que esté con su mamá desde el momento de nacer. Y las personas que no han tenido la fortuna de tener una madre cercana, cariñosa, tierna y tener todo este afecto, ¿cómo pueden compensar en la vida adulta? Si uno hace un raconto y se da cuenta que los primeros 7 años de vida no tuvo este afecto tan primordial para que se activen todas estas hormonas, etcétera, y seguridades, ¿cómo podemos revertir estas caricias entre adultos, hacia nosotros mismos? Bueno, indudablemente hay que reparar, ¿no? Sí. Y el trabajo de reparación no es fácil. Primero porque de adulto va a ser una persona muy dependiente emocionalmente de la pareja.
porque en esa pareja va a buscar ese vínculo que no tuvo y va a esperar que ese vínculo sea perfecto, porque el primero no lo fue, y va a generar una dependencia muy grande. Yo siempre he pensado que parte importante de los femicidas probablemente son hombres que no recibieron el afecto que necesitaban de muy pequeños y por lo tanto se ligan a esta mujer de manera muy dependiente. Eso, y allí entonces hay que trabajar, intervenir con lo que se llama una psicoterapia centrada en los vínculos de apego, para poder enseñarle que la dependencia emocional aleja en vez de acercar, ¿no? Hay que reparar. Y hay estrategias de reparación también muy hermosas que van directo al mundo de la energía, y dentro de esas la terapia floral. Tú, Edgardo, mencionabas uno de mis primeros libros, claro, que lo escribí con mi hermana gemela, que es terapeuta floral, y yo ahí planteamos entonces el valor enorme y hasta ahora desconocido de la terapia floral como restauradora, reparadora de heridas emocionales. Amanda, volviendo al libro Esos locos bajitos, también tú hablas bastante de las neuronas espejo. ¿Podrías explicarnos cuál es la importancia de las neuronas espejo y cómo va funcionando el bebé dentro del año con esas neuronas espejo? En la evolución humana, en el cerebro fue desarrollándose paulatinamente un grupo de neuronas que responden a lo que observan conductualmente en el otro e imitan esas conductas. Y esto es preconsciente, es decir, nuestro cerebro no dice debes imitarlo, sino que simplemente lo imitamos. Quizá el ejemplo más obvio de la existencia de las neuronas en espejo es el bostezo. Alguien bosteza y todos empezamos a bostezar, ¿verdad? Este módulo es clave para el desarrollo de la empatía. Es clave también para un concepto que yo uso mucho, que es sintonizar el aula, por ejemplo, los profesores, en un modo positivo. Porque si el profesor está con un rostro hosco, hostil, con una mirada fría sobre los niños, las neuronas en espejo decodifican esto y responden preconscientemente igual. Y por lo tanto la conducta del niño se vuelve cada vez más hosca, más hostil y mirando al profesor de manera desafiante. Y el profesor no entiende por qué. Entonces yo les digo, eres tú el que sintoniza el aula. Por lo tanto, cambia tú la actitud y vas a ver que los chicos van a cambiar. ¿Y por qué van a cambiar? ¿Quién me garantiza? Las neuronas espejo. Está garantizado. Con el tiempo aprendemos a inhibirlas. Eso sí, eso es muy importante. Con el tiempo nuestro cerebro aprende a que ciertas reacciones, por ejemplo, agresivas en el otro, yo puedo inhibir mis neuronas en espejo y no reaccionar agresivamente. Pero los primeros años el niño es muy dependiente de sus neuronas en espejo. Por eso debemos tratarlo gentilmente, porque el niño aprende a ser gentil. Debemos tratarlo con respeto, aprende a respetar, ¿no? Esto es clave. Después el chico se va dando cuenta del tema de la audición, la visualidad. Entonces, ¿cuál es la importancia también de la estimulación visual y auditiva? Y que ahí el chico hace una crítica también a los grandes que empiezan a meter bulla y ruidos que solamente están dañando su cerebro. Quizá este capítulo para mí es clave que los adultos lo puedan comprender. El niño pequeño es como los mamíferos debajo de nosotros, que son mirados como inferiores, se dice, ¿verdad? Inferior a nosotros, no son muy similares a nosotros. El cerebro del niño pequeño es sinestésico. ¿Qué significa eso? Que por el hecho de que todavía no hay suficiente mielinización, se van interconectando las modalidades sensoriales. Entonces el niño huele un sonido, ve un olor, y va mezclando esto. Hay gente que conserva esta característica durante toda la vida y en el niño pequeño es muy potente. Por lo tanto, todos los estímulos que ese cerebro recibe deben ser muy armoniosos. O sea, el desarrollo del niño exige estímulos armoniosos precisamente para no sobresaturar a este cerebro que es tan sinestésico. Más adelante en la vida nosotros aprendemos a ignorar lo irrelevante, ¿no es cierto? Puede ser que yo me disguste a lo mejor el color de un plato, pero me gusta el sabor. Pero un niño pequeño no. Y ese es el peligro enorme de someterlo a estímulos intensos y estridentes. Por ejemplo, varios televisores encendidos en la casa, hablar a gritos. Claro. Poner al niño pequeño frente a la pantalla del televisor para que se entretenga, para que no moleste. Es brutal. Hacemos eso y años después nos quejamos de que los niños tienen trastorno por déficit de atención. Y la verdad es que no lo tienen. Lo que pasa es que
le saturamos el cerebro y lo cansamos. Y eso es realmente muy dañino, casi enfermar al niño. Wow. Vaya, saben, amigas y amigos de Touré que están escuchando, sí. Más armonía dentro de las casas, más armonía, ¿no? más silencio. Más, quizás el concepto que yo uso más hoy día es naturalicemos la vida del niño. Que escuche pajaritos, Claro. que escuche el ruido del agua, que escuche suaves. Una rica música, una sí, rica música. Claro. Y que escuche la ciudad, pero que la escuche un poquito en sordina. Tú vas a un centro de compras, por ejemplo, grandes tiendas, un mall. Muy y ruidoso. eso es terrible. la bulla. Sí. Yo fui Es hace poco- estresante. Fui al lanzamiento del libro ahí en la Filsa y estaba un programa, digamos, estaban presentando el país México y de repente comienza una canción, un baile mexicano tan estridente con estos parlantes que miden 2 metros. Sí, además y yo que la miraba, acústica no es muy buena. no es muy buena, y yo miraba a mi alrededor y había tantos niños pequeños y decía, Wow. qué falta de respeto con estos niños. Se puede hacer lo mismo, pero Lógico. de manera mucho más armoniosa. Quizás el término es ese. La vida para el niño pequeño debe ser armoniosa en todo. Bueno, ahí los padres tienen que ponerse más armoniosos también. Los padres tienen que ponerse más armoniosos, lo cual no es nada de fácil con la vida que llevamos. Es cada vez más complicado. Pero si yo lo sé, puedo hacer un esfuerzo. Si yo sé esto, yo sacrifico en cierto sentido parte de mi ser adulto para ponerme en modo niño, ¿no? Me sintonizo con Sin duda. con el niño. Después tú hablas del movimiento también, y ahí criticas, o sea, el niño critica un poco el corral que le ponen, que esa falta de libertad que siente, porque el niño tiene que, a esa edad, se tiene que Estar mover, ¿no? encerrado, sí. El movimiento es clave para la inteligencia. Cuando yo decía todos estos módulos, ¿no?, muy ancestrales, muy que vienen en la historia evolutiva, que colaboran al desarrollo de la inteligencia, el movimiento es clave. Como dicen, desplazar un árbol significa su muerte, puede significar su muerte. Que un humano se desplace significa vida. Claro. Significa vida inteligente. El niño requiere mucho movimiento, muchísimo movimiento. Y por lo tanto, tienen que entender los padres que el movimiento es libre. Entonces yo tengo que hacer crear un contexto físico donde el niño se pueda mover libremente y que no corra peligro, Claro. en vez de llenarlo de objetos y retar al niño para que no se mueva. No toques eso, no te trepes ahí, cuidado con eso. O sea, al final me canso de decir no y por lo tanto lo meto en el corral. Y cuando comienza a andar para que no gatee y se pueda caer, lo coloco en el andador. Esos son, yo diría, aberraciones, verdaderas aberraciones. Sí, como en la educación Waldorf, que acompañan a los niños en grandes jardines a subirse, niños pequeñísimos, los acompañan a subirse a los árboles, que uno dice, Sí, qué pues. pánico, pero sin tocarlos, al ladito de ellos Y es acompañándolos. cosa ver a los niños también en la playa, En la playa, cómo sí. disfrutan, ¿no? Exacto, en las plazas de juegos, En las plazas, sí. cómo trepan y hacen cosas acciones que uno diría, pero ¡oh, qué peligro! Y sin embargo, no les pasa nada. No, tú transmites, Amanda, estamos Sí, con los Amanda protegemos. Céspedes, Claro. tú transmites, Amanda, que las neuronas que no se descargan se atrofian. Entonces se necesitan estímulos que vengan de la experiencia directa. Así es, claro. La base de nuestra inteligencia son las redes neuronales. Pero estas redes tienen que estar descargando constantemente. Si esa red se descarga a muy baja velocidad y muy ocasionalmente, opta por atrofiarse. ¿No? ¿Qué es lo que pasa con los niños que aprenden pero que no practican? ¿No? Yo digo siempre, Claro. no puede ser que los chilenos tengamos 12 años de educación formal de inglés y no seamos bilingües. Sí. No somos bilingües, no hablamos inglés. Si nos comparamos con un chico finlandés, sueco, ¿verdad? Que son bilingües ya a los 7, 8 años, nosotros no lo somos. ¿Y cómo si hemos tenido 12 años? Porque el inglés que se enseña en las escuelas se enseña de una manera tal que no permite que las redes descarguen constantemente, ¿no? En el fondo ahí está la clave. Descarga constantemente. Bueno, y el loco bajito a los 2 años ya se empieza a tener conductas para los otros también. Porque Así se da es. cuenta que para que los otros estén Ajá. felices empieza a hacer cosas. Bueno, ahí tú hablas de la importancia de las caricias, el llanto, el medio de expresión, que todavía se usa el chupete, pañal, peluche. Sí, aquí hay algo que llama la atención. Los primeros 18 meses, las mamás en general son bastante hábiles en decodificar los mensajes del niño envasados en el llanto. O sea, aprenden a decodificar un llanto de hambre, llanto de pañal mojado, llanto de soledad, en fin. Y ¿Qué es lo que actúan, necesita? se Sí. sintonizan con él. Pero el niño cumple 2 años, sigue utilizando el llanto como mensaje y ahora el llanto es castigado.
Entonces se dice, no le hagas caso, te está manipulando. Cállate, no me irrites, deja el llanto, dime lo que quieres. Y el niño tiene 3 años, ¿no? Entonces uno dice, ¿qué cambio más grande en tan poco tiempo de sintonizarme con el llanto a esperar que el niño ahora use otro recurso, cuando todavía no lo tiene? Es un medio de expresión. Es un medio de expresión. Entonces el adulto tiene que tener la sensibilidad para entender lo que el niño le está queriendo decir. Y el chupete, tú también explicas que tiene que ver también cuando uno está en el vientre, ¿no? Con el dedo. Exactamente. Bueno, dentro de esto que yo planteaba de la piel, que tiene grandes receptores táctiles, donde tenemos más receptores táctiles es en la mucosa oral, en la boca, y en las mucosas interiores. Por lo tanto, cuando el niño se pone el dedito en la boca, estimula la producción de oxitocina y de alguna manera rememora la calma que le producía el pezón cuando se amamantaba. O sea, el dedito en la boca. Hoy día se cuestiona de que tenga tanta relación con el pezón, porque los fetos ya se introducen el dedito en la boca, ¿no? Ya hay ecografías que lo muestran. Entonces, probablemente esto es como una especie de un círculo en que yo me percibo a mí mismo y en este percibirme a mí mismo me calmo. Claro, es interesante. Los dentistas de niños son muy contrarios, porque sienten que porque puede modificar el paladar. Claro. Bueno, ahí vienen de nuevo las estructuras. Las estructuras. Después, cuando ya tienen 3 años, viene otro tema súper importante, ¿no? Que es el desarrollo de las fantasías, la imaginación. Sí, el amigo imaginario. El amigo imaginario. La magia. Claro. Uno de los recursos más potentes que tenemos junto con el juego, con la risa, con la expectativa, es precisamente la imaginación. La imaginación probablemente ha sido nuestro recurso de supervivencia como especie. Y la imaginación más adelante da origen a la creatividad. ¿Qué pasa? Que hoy día estamos ahogando la imaginación en los niños por el tipo de juegos que juegan. O sea, el excesivo uso de juegos, digamos, tecnológicos, pantallas, donde está todo imaginado por otro, pero a ellos les da poca oportunidad de imaginar. Claro. Es como más como mecánico y como manejar herramientas, más que uno crear, claro. ¿No? ¿Qué pasa? Que años después tú los tienes de escolares y te das cuenta que carecen de imaginación. Uno les propone algo libre y dice, ¿pero qué hago? Dímelo tú. No, invéntalo tú, créalo tú. No, pero dime tú. Ya no pueden imaginar. Si la imaginación es probablemente un recurso intelectual espléndido y la escuela lo ignora, porque cuando entran a primero ya fuera la imaginación. Y en ese sentido, ¿qué sugieres tú a los padres que siempre están organizando panoramas para los niños? Si no es la clase, es el juego, el veraneo, el encuentro con otro. ¿Es importante el ocio? ¿Es importante el que el niño esté solo, se aburra? Porque ahora los niños aburridos, que estoy aburrido. Sí, es clave. El aburrimiento, el tedio, es la puerta a la creatividad. O sea, un niño aburrido, bendito sea. Porque se va a aburrir un rato, va a reclamar un rato y al instante siguiente va a estar pensando qué hacer. Es clave. Estamos demasiado como preocupados los padres porque el desarrollo intelectual debe ser a través de acciones dirigidas. Sí. Entonces, no puedo permitir que mi hijo esté perdiendo el tiempo. Clase de piano, clase de matemáticas, Kumon, ¿verdad? Pero invitaciones, panorama, todo. Todo. Y la verdad es que eso no se justifica. Un niño solo en el jardín se va a entretener y va a ser tremendamente creativo. Tú hablas mucho también sobre el juego y la alquimia. Un niño que juega será un adulto íntegramente sano. ¿Cuál es la importancia? Tiene que ver con la creatividad también, ¿no? El juego tiene múltiples funciones. Aparte de que en los niños pequeños se da muy asociado al movimiento, el juego también libera una sustancia clave para el desarrollo intelectual que se llama dopamina. Mientras más juega el niño, más dopamina libera y esta dopamina va a estimular entonces la corteza cerebral. El juego además es la instancia más plena de libertad para un niño. Y la libertad es consustancial a nuestra humanidad. Si nosotros nos sentimos libres, somos realmente muy, muy felices. Se nos despiertan todas nuestras capacidades. Y por eso el juego tiene esta importancia tan grande. Y el problema es que llegan al año 4 a la educación preescolar, que tú también lo criticas como nombre, y donde empiezan ya las rigideces, el formateo, ¿no? Así es. A mí me molesta mucho el concepto preescolar, porque es como, ya, ahora eres
estás en la etapa previa a ser escolar, por lo tanto empieza a escolarizarte muy pronto. Es como el concepto preuniversitario. Yo lo eliminaría, yo diría postescolar, no preuniversitario. Acá también, yo me gusta mucho el concepto de educación de párvulos, y la educación de párvulos debiera terminar a los 6 años. No debería existir esto de la educación preescolar. O llamarlo con los nombres alemanes, ¿no? Pre-kindergarten y kindergarten. Que kindergarten es un jardín de niños, no es un preescolar. Y ahí empiezan un poco a como esa administración intelectual y de la cosa social también, o sea, empiezan a captar cómo manejar esas señales, ¿no? Sin duda alguna. El niño ya a esa edad ya está muy convencido de que el adulto no es de fiar. A los 4 años. Ya aprende que el adulto no es de fiar y por lo tanto desarrolla estrategias. No es congruente. Justamente, sí, pues, claro. Y desarrolla estrategias a veces muy, digamos, bien elaboradas para poner a prueba a este adulto y demostrar su teoría. En este adulto no me puedo fiar. Por ejemplo. Por ejemplo, el adulto que le propone algo y que le promete algo y que no lo va a cumplir. Inconsecuente. En el libro hay un ejemplo que ve a su hermana mayor que está comiendo unas golosinas y no le da. Entonces él espera que la hermana salga de la habitación para ir al cajón donde probablemente lo colocó. Y la hermana entra y le dice, no sacas nada con meterte al cajón porque se lo comió alguien en el jardín, una ratoncita. Y el niño dice, a mí con esas, yo no me fío de esta. Espera que se vaya, abre el cajón y ahí están, claro. Eso se llama teoría de la mente. La teoría de la mente que comienza a los 3 años, el niño teoriza acerca de las intenciones del otro. Elabora una teoría. Entonces, de este no me fío, este me está tratando de engañar, a este lo engaño yo primero. Tú dices que tienen la capacidad de leer las mentes y los gestos. Leen las mentes con una habilidad estupenda. Claro, y muchas veces pasa esto tan clásico entre los adultos que el niño dice, mamá, ¿por qué tienes esa carita? ¿Qué te pasa? Nada. Y el niño va a la cocina donde la nana y le dice, la mamá tiene mucha pena. La mamá le dijo nada, pero él sabe que no es verdad, ¿no? Bueno, después de los 5 años tú di una frase bien, dice, condenado a ser un intelectual sin libertad. Él ya presiente lo que viene, ya presiente, está condenado a ser un intelectual sin libertad. Los deberes, la clase cada 45 minutos. O sea, una crisis grande a los 5 años. Enorme. Eso también para mí es muy importante transmitirlo. El niño entre los 5 y los 6 está en una crisis enorme, es un duelo. Está entrando al sistema. Está entrando al sistema y está intuyendo de manera muy precisa lo que se le viene y lo que quedó, lo que quedó atrás. Esto de que se acabó la infancia. Efectivamente se acabó la infancia, empezó la niñez. Y la niñez es una etapa diferente, es una etapa en la cual ya el niño está formateado, se entregó. El niño dice a los 6 años, estoy abandonando la primera infancia para adentrarme en la niñez y es muy doloroso. El ángel recuperará el libro de la sabiduría, lo llevará por muchos años, quedará silenciada mi sabiduría y me convertiré en un niño que crece sin el conocimiento esencial para comprender. Exactamente. La niñez es una edad que está hecha para comprender. Y allí está la responsabilidad enorme también de quienes diseñan la educación escolar. La educación escolar está diseñada para que el niño comprenda el mundo, comprenda la vida, o está diseñada para que el niño acumule conocimientos sin sentido, pensando que esos conocimientos van a quedar todos en su interior y después le van a servir, ¿no? Está diseñada para comprender. Debiéramos cambiar por completo los programas, ¿no?, de pregrado de quienes van a educar a esta edad y mostrarles de qué forma el educador podría ayudarles y acompañarles en la comprensión. Amanda, en ese sentido, ¿cuáles son tus principales sugerencias de qué es lo que se debería de modificar en los educadores o en el sistema de educación, ya que se está hablando de este tema, ¿no?, tan importante para el país? Es una lista para la que me faltan dedos de las manos. Tu próximo libro. Mi próximo libro. Está orientado a los educadores. Sí. Yo diría que lo primero es que no debemos permitir que sigan entrando a carreras de pedagogía personas sin vocación, como ocurrió el siglo pasado, en que querías ser arquitecto, médico, psicólogo y no te alcanzaba el puntaje, entonces, bueno, me alcanza para una pedagogía. Claro. Yo he tenido la fortuna de conocer
educadoras y educadores con vocación y uno ve la diferencia. Sí. Se la juegan por el niño, creativos, innovadores, optimistas. En cambio, aquel que entra a estudiar sin vocación es un pesimista, no cree en el niño. Claro. No cree en los ritmos, no cree en las modalidades de aprendizaje, no cree en nada. Guau. Ese es un gran elemento. Un gran elemento. Siguiendo lo que dice Aleca, ya entrando al tema de la educación, ¿cuál sería para ti la calidad educativa? La calidad educativa para mí pasa por la comprensión científica, vale decir una ciencia, de la mente del niño. Eso ahí es clave. Y luego el arte. Educar es una ciencia y es un arte. Desde el punto de vista de la ciencia es tener claro y convincentes conocimientos teóricos acerca de lo que es la mente del niño. Pero eso no basta, porque eso me transforma en un técnico. Claro. Ahora yo tengo que dar el paso siguiente, ser de verdad un educador. Y para mí educador es un acompañante intencionado. Es decir, que posee las competencias, las habilidades teóricas para hacerlo, pero también posee el feeling, ¿no? Las habilidades emocionales. Las emocionales. Claro. Y para ello uno tiene que deslumbrarse frente al misterio de un niño. Yo creo que uno no puede confiar en un adulto que piensa que el niño es un ser incompleto. Debe, al revés, debe deslumbrarse, inclinarse reverencialmente frente al misterio de un niño. Solo eso te permite ser un buen educador. Tú hablas ahí de comunicación afectiva. Así es, claro. Es clave. Aprender a escuchar, aprender a respetar. Yo creo, pensando, Aleca, en esta lista de los recursos, condiciones para la calidad educativa, para mí, además de ser un educador por vocación, debe ser una persona que cree firmemente en el valor del respeto. Nosotros somos una generación adulta que todavía no aprende el valor del respeto al niño. ¿Qué es respetar? Es la consideración irrestricta hacia la dignidad del otro. Claro. ¿No? Y eso tenemos que aprender, y el educador debe ser siempre muy respetuoso del niño. Bueno, esta es la herencia que yo recibí. Le contaba Edgardo, claro. Yo crecí en una familia de maestras primarias y todo lo que yo afirmo, casi todo lo que yo afirmo hoy día, sustentado en las neurociencias, yo lo traía vivencialmente de haber conocido a estas mujeres maravillosas que eran educadoras por vocación, con un conocimiento intuitivo del niño maravilloso. Pero también tengo que reconocer que estas maestras no tenían sobre sí el peso terrible y espantoso del currículo. Y ahora, claro, contenidos, planificaciones. El día martes a las 9 de la mañana tiene que estar enseñando esto, las evaluaciones, los objetivos finales de aprendizaje. Todo eso es desquiciado. ¿Y sirve todo eso? No, para mi gusto no. Indudablemente que hay que planificar. Todos planificamos, pero no tanto. No de esta manera desquiciada. Tú haces dos llamados también, a los papás se puede decir que es como una práctica errónea la infravaloración del niño pequeño como un ser que ha venido a aprender para comprender, mirándolo como un ser lleno de ignorancia y irrefrenables impulsos. Consecuencia de esta mirada es el concepto de la autoridad. Justamente, yo soy absolutamente contraria al modelo socialmente legitimado de la autoridad en el adulto como autoridad impuesta, que funcionó por siglos. Y creo firmemente en que hoy día el adulto tiene que transformarse en una nueva autoridad, que yo la llamo, no es un término mío, ¿no? La autoridad conquistada. Es decir, es el niño el que te pone la corona sobre la cabeza. Es el niño el que termina por validarte como adulto. ¿Y cómo te valida? Porque percibe tu consistencia, tu calidez, tu respeto, el dominio de lo que tú le quieres transmitir y acompañar. Cuando el niño percibe esa legitimidad, entonces, y solo entonces, vas a ser autoridad. Y esto es un drama porque los niños viven con adultos que no tienen ninguna de estas cualidades, ¿no? Okay, tú marcas una frase, dices tú, si un párvulo es herido de muerte, todo su futuro estará marcado por esas cicatrices. Eso es verdad, a menos que reparemos esas cicatrices, reparemos esas heridas, borremos esas cicatrices. El dilema es que reparar es muy difícil, requiere voluntad, requiere mucho trabajo, mucho compromiso. Yo tengo unos amigos maravillosos que tienen 7 hijos heridos emocionalmente desde muy temprano. Wow. Estos niños fueron adoptados. Y esta familia para mí es un ejemplo de que el amor debe ser incondicional, irrestricto, que se debe entregar todos los días.
y que cuesta mucho entregarlo. Querida Amanda, se nos está acabando el tiempo, Sí. lamentablemente. No llegamos a los adolescentes. Si el libro es sobre los pequeños, ¿no? Pero yo tenía una pregunta, pero ya no nos da tiempo. No nos da el tiempo. Conclusión sobre tu conclusión del libro, que tú dices, nuestro mundo no está preparado para lo esencial, ser una persona plena, íntegra y creadora en resonancia con lo humano. ¿Quieres profundizar en eso un minutito? Bueno, indudablemente. Yo soy muy optimista, Edgardo. Yo creo que vamos caminando hacia una nueva humanidad y creo que esta va a ser una profunda humanidad. Estoy tremendamente optimista con lo que veo en la generación de jóvenes de los 25 a los 35 años. Me encanta su mirada de naturalización de la vida, ¿no? Igual, obviamente, conozco otros que están completamente perdidos. Yo tengo mucha confianza y creo firmemente que llegar a esta nueva construcción de humanidad pasa por fijar nuestra mirada en los niños, inclinarnos, como yo decía, reverencialmente frente a ellos, aprender de ellos, disponerme a acompañarlo, no a formatearlo. Yo lo acompaño, pero tengo que acompañarlo desde ciertas habilidades que yo debo tener y que son las que yo traté de poner en el libro. Sí, lo recomendamos de nuevo, maravilloso libro, Esos locos bajitos, compromiso educativo en la primera infancia, escrito maravillosamente por Amanda Céspedes. Gracias, Edgardo, por tus palabras. No, al contrario, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Ojalá que Gracias, tengamos mucha oportunidad de estar contigo. Sí, ojalá podamos hacer un programa de adolescentes la próxima vez. Y felicitaciones de verdad por todo lo que haces para ir iluminando. Encantada. Bueno, yo tengo un libro anterior, es Tu cerebro, libro para adolescentes, así que algún día puedo venir a conversar de ese libro. Perfecto. Sí, quedas comprometida con nosotros. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a todos por escucharnos. En MCA Radio estamos convencidos que conversar hace bien. Y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. Edgardo Fogel te acompañó en una amena y profunda charla. Esto fue Conversando en Positivo. Un momento de luz para compartir experiencias de vida por MCA Radio. Resonando con el alma.